vamos a hablar de un tema muy importante que creo que nos trasciende a todos, que es la Guerra de Malvinas, justamente. Claro. Pero la vamos a acotar un poco a lo que fueron las mujeres veteranas que partieron de Buenos Aires para la Guerra de Malvinas. Mirá. Y que no tuvieron el reconocimiento suficiente. Entonces, justo que ahora cae 2 de abril, bueno, me parecía muy importante traer este tema y hacerles un reconocimiento a estas mujeres que no solo fueron a Malvinas como instrumentadoras quirúrgicas, sino que también tuvieron que hacer muchos roles dentro digamos, del lugar. Tuvieron que ser enfermeras, tuvieron que hacer psicólogas, tuvieron que hacer apoyo emocional. Mirá. Y no tuvieron el reconocimiento que tenían que tener. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta ese momento, hasta 1982, las mujeres no tenían grado militar dentro de las Fuerzas Armadas, no tenían ningún tipo de grado, entonces no fueron convocadas a la guerra. Los primeros, digamos, convocados fueron justamente los hombres y ellas se ofrecieron como voluntarias para llegar, digamos, a Malvinas como instrumentadoras quirúrgicas. Pero cuando llegaron a Malvinas, no las querían dar el rol, digamos, para trabajar porque no tenían el grado militar. Okay. ¿Sí? Fue muy difícil, digamos, para ellas porque eran 30 personas que se convocan, 30 mujeres convocadas y solamente 5 fueron, digamos, desde Buenos Aires para Malvinas. Okay. Fueron 5 nada más. Después se sumó una más, que fueron las primeras 6. Pero hoy les voy a hablar de Silvia Barrera. Ella es oriunda de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y quien aún es profesional de la salud. Mirá. ¿Sí? Y sigue dando charlas en las escuelas para que ella dice, para que se malvinice la historia de Malvinas y de las mujeres que fueron a combatir, digamos. Más allá de que no estaban en plena batalla, estaban recibiendo a todos los heridos que estaban llegando a los barcos que ellos tenían ahí detenidos, donde llegaban todos los heridos. Mirá qué buen registro, por favor. Hay un registro zarpado. Terrible. Ahí van a ver. Después se sumaron algunas más. En total fueron 16 las mujeres que trabajaron como enfermeras, instrumentistas, diplomáticas, técnicas, brindaron atención a los heridos y también ofrecieron apoyo emocional y efectivo de gran angustia, ¿sí? Un dato no menor es que Silvia Barrera es la mujer más condecorada de la historia de las Fuerzas Armadas de Argentina, no solo porque fue voluntaria, sino porque atendió a 320 heridos, y cuenta ella que estuvo 10 días sin dormir, prácticamente atendiendo a los heridos. Hay unas entrevistas muy copadas en donde ella cuenta cómo hacían para operar, digamos, porque estaban en un barco que todo el tiempo estaba en movimiento, que era el Irizar. Y le vamos a pedir a Flor ahora que nos comparta un poquito de esa entrevista para comentar. Operábamos con ese movimiento que nos hacía mal y que teníamos que tratar de hacer las cosas igual. Con ese movimiento se nos caía el instrumental, nos caíamos nosotras muchas veces. El barco, los días que hubo mucho movimiento, una noche estábamos haciendo una cirugía y me tuve que atar al paciente y al cirujano para movernos los dos al mismo tiempo. Y los tres atados. Claro, los tres atados. Y atados a otra cosa. El paciente, está la instrumentadora, sí, el cirujano, el anestesista y el ayudante. Sí. Y todos atados con vendas de tela, sí, para poder movernos todos al mismo tiempo. Eso fue toda una noche para hacer una cirugía que fue muy larga. La cirugía era de un soldado que había recibido varios impactos de bala y el estallido de una granada cerca, así que nos llevó toda la noche esa cirugía. Che, terrible. Se tenían que atar, chicos, o sea, porque el movimiento del barco era tal, digamos, que todo el tiempo, sí, además era muy peligroso, porque piensen que además hacían todo tipo de cirugías, desde que les caían las granadas y, digamos, les reventaban el cuerpo, hasta oftalmológicas, porque perdían el ojo, digamos, tenían que tener mucha habilidad para llevar a cabo esas operaciones. Cuando ellas llegan, ustedes calculen que esto empezó el 2 de abril y a ellas recién las llaman para el 2 de mayo, ¿sí?
cuando ellas llegan, ellas dicen, bueno, los hombres no era que nos trataban mal o nos gritaban, directamente No las nos trataban, ignoraban, claro. directamente no las hablaban porque era como, ¿qué hacen estas mujeres acá? Digamos, también pensemos en todo el nivel psicológico que había en ese momento de los combatientes. No se esperaban que llegaran las mujeres, estamos hablando de la década de los 80, cuando en ese momento las mujeres no eran vistas como se ve hoy en día. Entonces no tenían el reconocimiento. Incluso cuando llegaron, ellas llegaron con ropa de verano, llegaron con una remera, Claro, no tenían se cagaron de ropa. frío. En Río Gallegos, que fue donde fueron en un primer momento, hacía -2 grados bajo cero. Claro, Y les tuvieron que dar la ropa de los hombres. Entonces estaban todas embolsadas, con cinturones especiales para que no se les caiga la ropa. Y cuando llegaron, como les dije, no les quisieron dar el grado militar para que empezaran a atender a los heridos. Entonces tuvieron la suerte de que se cruzaron con un médico que había estado de residente en Buenos Aires con ellas y les hizo, digamos, la pata como para trasladarlas a donde estaba el barco Irizar y ahí les den el reconocimiento del grado militar para que recién ahí pudieran hacer las operaciones, ¿sí? Muy difícil. Sí. No, una locura, sobre todo bancarse esa situación, por favor. Aparte pensemos... ¿Cuánto me dijiste que eran? 15, 16 personas. Eran 16 16 mujeres, chicas. claro, que estuvieron, digamos, o sea, de un día para otro, se fueron del hospital que ellas estaban en Buenos Aires, se las traslada, digamos, como voluntarias, desaparecen del mapa, nadie explica, nadie dice, bueno, estas mujeres se fueron a combatir en Malvinas, Claro. directamente era como unas Sí, más. sí. Entonces pensemos que nosotros en la escuela, cuando nos contaban de la guerra de Malvinas, no hubo ningún momento donde se nombró a estas mujeres. Ellas plantean que cuando, digamos, vuelven, tienen un reconocimiento dentro de los hospitales, dentro del grado militar, pero no tuvo la difusión de los periodistas, no llegó a los medios de comunicación, entonces se piensa que no hubo un reconocimiento. Más social, más de la sociedad. Exactamente. Hay otra parte de la entrevista que me gustaría que escuchemos, donde Silvia cuenta un poquito más también cómo fue la vuelta de ellas a Buenos Aires. A ver, vamos a escucharlo. Salimos a las 4 de la mañana en un avión de aerolíneas con ropa de verano, en camisita, con una remera abajo y llegamos a Río Gallegos con 4 grados bajo cero y cuando llegamos nadie nos estaba esperando, los hombres realmente nos ignoraban. Y de casualidad nos encontramos un médico, ese médico había sido residente en el hospital, entonces nos reconoció y nos llevó al hospital de Río Gallegos. Malvinas en realidad era una herida abierta, nadie quería hablar del haber perdido en Malvinas. Y cuando nosotros llegamos, 5 días después de que había terminado la guerra, Buenos Aires ya era una ciudad que se había olvidado completamente de Malvinas y no quería hablar de Malvinas. A bajar volvimos al otro día a las 7 de la mañana, ya estábamos trabajando de vuelta. Nadie nos preguntó dónde habíamos estado, habíamos desaparecido del quirófano 10 días y nadie nos preguntó, tal vez por no invadirnos, tal vez por no preguntarnos, tal vez por no querer saber. Eso hizo que pasara muchos años hasta que habláramos de Malvinas. Uf. Bueno, la cuestión del silencio igual post Malvinas es algo que sucedió en todos los aspectos, ¿no? Claro, sucedió. Ella dice que sucedió en general, porque, por ejemplo, la guerra termina el 14 de junio y ellas recién vuelven el 20 de junio. Piensen que en esos 6 días, Sí. lo que ellas dicen es como en Argentina, como somos, digamos, los argentinos, que se cambia de un tema a otro, se pone en foco un tema mucho tiempo y después cambia inmediatamente y se vuelve el foco. Entonces ellas decían, bueno, se habló de Malvinas en un momento, cuando se pierde, se deja de hablar de Malvinas. Entonces cuando ellas regresan el 20 de junio, automáticamente, no solo que no les preguntaron nada de dónde habían estado esos 10 días, que no habían aparecido en el quirófano, sino que automáticamente al otro día a las 7 de la mañana tuvieron que presentarse a trabajar como si nada. Como si no hubiese pasado nada. Nadie les preguntó
qué había pasado, cómo estaban, digamos, no hubo una contención. Obviamente esto pasó en general, no solo a las mujeres, sino también a con todos los veteranos. los veteranos. No por ahí hubo. unos días antes estaban atadas al paciente porque estaban haciendo una operación durante toda la noche, o sea, cosas terriblemente traumáticas también. No, y las cosas que deben haber visto. Las cosas que deben haber visto, las cosas que deben haber vivido, y después llegan a Argentina y tienen que volver como si nada hubiera pasado. Claro, es como... Yo lo pienso hoy en día, que nos manden a una guerra, no sé, ser voluntaria, ir a Malvinas, volver y que de repente nada haya pasado, porque es como que en la sociedad pasó eso. Volvieron al otro día a las 7 de la mañana a trabajar y ellas propiamente hicieron el reconocimiento, digamos, siguen yendo a las escuelas 2 o 3 veces por semana para comentar cómo fue el rol justamente de las mujeres dentro de Malvinas y también para hacer un reconocimiento a nivel general de lo que fue la guerra. Silvia Barrera, que ella, bueno, es oriunda de San Martín, lo que explica es que fue muy difícil esa vuelta, pero que es necesario justamente malvinizar Malvinas, porque Malvinas es como la selección argentina, es algo donde no hay grietas, algo donde no existe diferencias, todos pensamos que Malvinas son argentinas. Sí, claro. Entonces no hay una grieta en ese momento. Me gustaría cerrar con un texto que ella dijo en entrevista que dice: Malvinas es la única causa que une junto con la selección a todo el pueblo argentino. Creo que todo el pueblo argentino está convencido de que las Malvinas son argentinas. Necesitamos más instrucción y que se incluya Malvinas dentro de los planes de estudio. Queremos malvinizar el Ministerio de Educación y también para que conozcan quiénes somos. Hay historia de heroísmo, de patriotismo, de valor y de coraje que los chicos tendrían que saber. Bueno, después dice que es necesario fortalecer todo lo que es la parte diplomática, que al haber tantos cambios de gobiernos con diferentes ideologías, necesitamos que el tema de Malvinas sea una política de Estado que se pelee diplomáticamente justamente por las Islas Malvinas, ¿sí? Bueno, para que sepan, hay varias entrevistas, no solo de Silvia Barrera, sino de las otras 16, de las otras 15 que fueron a Malvinas, que están en YouTube, que están muy interesantes. Bien. Hay algunas del canal Encuentro, que si las quieren después buscar para hacer, digamos, ampliar la información, está muy bueno. Y les cuento que después, justamente de 4 décadas, el Ministerio de Defensa finalmente otorgó el reconocimiento oficial a las mujeres por su labor durante el conflicto armado del Atlántico Sur en la resolución 1438/12. Así que ese reconocimiento más formalmente. Sí, llegó. ¿Cuándo se dio eso? Eso 4 décadas después, estamos hablando en el 2022. Ok. Bien. Sí, bastante tiempo después. Ella dice que hubo un reconocimiento que donde les entregaron unas medallas y todo, pero fue dentro de las Fuerzas Aéreas y dentro del hospital y no tuvo masividad de los periodistas. Claro. Entonces recién en el 2022, ya con otra generación, digamos, que habla mucho más de este tema, sí se llegó al reconocimiento en los medios de comunicación y por eso hoy en día podemos hablar y sabemos un poco más de la historia. Vamos a ver ahora. Sí, tranqui. Ahora cuando lo tengamos lo mandamos. Sí, es importante decir que, que hasta ese momento no había mujeres en el Estado militar. Ellas fueron las primeras mujeres con Estado militar de la República Argentina, quien las incorporó en la década de los 80, ¿sí? Algunas de esas mujeres fueron Silvia Barrera, María Marta Leme, Norma Etel Navarro, María Cecilia Richeri y María Angélica Sendes, por nombrar algunas de las más importantes. Ahí vamos a escuchar.